Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stream y Café, este espacio en el cual, de acuerdo con alguna noticia importante que esté pasando en el país, que esté pasando en la sociedad, de la cual me haya enterado yo, pues abro este espacio, un stream, para dar mi opinión, para hablar, reflexionar alrededor del tema de que se esté, que esté sucediendo. Para esta ocasión, la cuestión fue que el día de ayer en el Congreso de la República de Colombia se votaba si se hacía o no se hacía la consulta popular que había promovido el presidente Gustavo Petro para eh, cuestionar, para preguntarle a la ciudadanía si quería o no quería la reforma laboral. Aquí voy a hablar de todo un poquito. No soy un experto en política, no soy un experto en temas relacionados con el derecho y la política y todo este asunto. Sin embargo, soy un ciudadano como todo el mundo, como la mayoría de personas del país o del mundo, y me preocupa en cierto sentido la situación del país. Eh, Tengo una visión, bueno, no tengo, estoy en la construcción de una visión de país debido a que estoy haciendo una exploración. Ya las personas que conocen parte de mi trabajo, pues sabrán que estoy haciendo algo que se llama mural de memorias, que básicamente, muy sencillamente, se trata de conocer y de asimilar e identificarse uno con la cultura, con la historia, con el pueblo colombiano. La historia del pueblo colombiano, la historia de la cultura colombiana, la historia en sí. En esto llevo aproximadamente 1 año y 5 meses. Ya creería que hoy no, porque ya empezó a llover, pero creería yo que mañana voy a tomarme la foto en el Museo de la Memoria quería tener algún objeto alusivo a la figura de Pepe Mojica para ponerla un poco, para llevarla así como lo hice con el Papa. Si no saben de qué estoy hablando, eh, pues si no saben de lo que estoy hablando, pueden ir a Instagram, van a su Instagram personal, buscan aquí en su buscador y buscan lo que se llama Mural de Memoria Science. Aquí tengo una serie de fotografías en la obra de construcción del Museo de la Memoria, que es parte de Mural de Memorias. Y bueno, el día que murió el Papa Francisco, pues llevé un pañuelo alusivo al Papa Francisco que compré el día que vino a Colombia, y como una manera un poco de hacer partícipe a personas que son referentes en cierto sentido. Quería tener una foto o algo alusivo a la figura de Pepe Mojica para integrarlo a Moral de Memorias, ¿no? Algo haré con todas esas fotografías en algún momento. Todavía son muy pocas como para hacer algo, pero bueno,
Ahí iremos viendo qué me invento para el día de mañana o para estos días. Resulta que mural de memorias no es solo las fotografías, sino también tiene que ver con el hecho de conocer la historia de Colombia, ¿no? Eh, Soy de los que piensa de alguna manera que todo tiempo pasado fue mejor por el hecho de que ya fue pasado, ¿no? Y con respecto a la historia es bastante interesante y delicioso por ponerle un calificativo, por ponerle una palabra, como si uno se estuviese comiendo la historia. Es bastante sabrosa la historia, bastante deliciosa. Cuando son tiempos pasados y cuando son tiempos pasados, bastante pasados. Claro, hay tragos o hay bocados que son un poco amargos, en el sentido de que no toda la historia es feliz o llena de progreso o llena de, o sea, de buen gusto, porque hay capítulos muy escabrosos, muy horribles que hay que digerir, pero que hay que comérselos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia en Colombia es un tema bastante crudo, bastante duro, pero hay que comerlo, ¿sí? Hay que aprender, hay que leerlo, hay que disfrutarlo de alguna manera, ¿no? De tal manera, o sea, de alguna manera para no cometer los errores que se cometieron en el pasado. Esta frase de aquel persona que no conoce su historia está condenado a repetirla, pues es una frase cliché. Hace poco escuché a una serie de historiadores que criticaban esa frase porque pues la historia no siempre es la misma. La gente no repite la historia por el hecho de que la gente se va transformando a lo largo de la historia, ¿no? Sin embargo, sí considero que no conocer la historia de un pueblo, la historia de la vida, la historia del mundo, es, es un vacío, ¿sí? Es un vacío bastante grande que finalmente hace daño. Hace daño porque de alguna manera la historia nos da un tipo de conciencia, nos sensibiliza con respecto a lo que ha pasado, ¿sí? Y quizás los tiempos no sean los mismos, pero de alguna manera, eh, o sea, sabemos qué ha pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Qué ha pasado en la historia de la humanidad y tenemos la opción de repetir eso o no, ¿sí? Por ejemplo, el tema de el nazismo y los judíos, ¿sí? Los judíos en su momento fueron víctimas por el exterminio que los nazis querían hacerles. O sea, los despojaron de de todo tipo de identidad. eh, Sí, o sea, de todo tipo de identidad, lo despojaron de toda posesión, les impedían comer, les impedían hacer un poco de cosas. Y ahorita Israel está haciendo casi exactamente lo mismo con el pueblo palestino, con los palestinos. No se está repitiendo la historia. Estos tipos saben su historia y la utilizan a su acomodo, ¿no? O sea,
israelí, que no todos son judíos, hay que decirlo, pero sí las personas de Israel utilizan el genocidio nazi para eh, decir pobrecitos nosotros, pero no se dan cuenta, no se dan cuenta, no quieren reconocer que ahora ellos son los victimarios que están haciendo eso con el pueblo palestino, ¿sí? O sea, que están destruyendo al pueblo palestino. No se está repitiendo la historia porque no es el mismo victimario, no es el mismo pueblo, no son las mismas circunstancias, no son las mismas características, pero de alguna manera el no haberse apropiado de la historia, en el sentido de el no haberse identificado con esa historia, reconocido esa historia, lo que fue el genocidio, lo que significó el genocidio de los judíos, el no haber reconocido esa historia como víctimas y como victimarios, está llevando al mundo a radicalismos donde se niega la existencia de eso que pasó. Por eso aparecen grupos de neonazis diciendo que el tal exterminio de los judíos no existió. En algún momento de la historia, ya cuando las cosas se calmen, espero que se calmen pronto, habrá personas que negarán que el pueblo de Israel, habrá el pueblo de Israel no, sino los de Israel estaban exterminando todo tipo de legado cultural, todo tipo de persona, todo tipo de cultura palestina. Y ahora quisiera empezar por por un, carajo, y ahora no está. Quisiera empezar por este, ¿y ahora qué se hizo este coso? Ah, quisiera empezar, ¿dónde está? Perdón si aparece un niño. Espere, voy a sacarlo de aquí un momento. ¿Dónde está? ¿Por qué ya no aparece? Ah, es que ahora está. Sí, entonces, por ejemplo, este video, que lo vi ayer. Hay una historia de despojo y resistencia. Hoy hablamos del hummus. Hay que tener ¿Sabías que detrás de este plato hay una historia de despojo y resistencia? Hoy hablamos del hummus palestino. Esa crema de garbanzos con tajina nació en las cocinas del Levante árabe, Palestina, Líbano, Siria y Jordania. Y en árabe, hummus significa literalmente garbanzo. Pero ahora, en menús, concursos internacionales, libros de recetas, lo vemos como hummus israelí. Todo un símbolo de la reciente identidad y cocina israelí. Desde hace décadas, Israel no solo ha ocupado territorio palestino, también ha ocupado su cocina. En 2008, Líbano amenazó con demandar a Israel por apropiarse del hummus en el concurso de récord Guinness por el plato de hummus más grande del mundo. Y esto no es ni un debate gastronómico ni una guerra de garbanzos. Esto va más allá del hummus. Israel ha hecho lo mismo con el falafel, el tabule, el pan pita, la dabke y hasta los trajes tradicionales de Tetris que usó Miss Universo en 2021 bajo el hashtag Visit Israel. Las cocinas evolucionan, se mezclan, sí, pero hay una gran diferencia entre compartir
compartir una receta y borrar a quien la creó. Para los palestinos, el hummus es mucho más que comida. Es una forma de resistir a la ocupación. Es resistencia, memoria e identidad. Y este borrado cultural no es accidental. Es parte de una estrategia más amplia de desposesión que va desde el territorio hasta el plato. Sí, o sea, algo tan sencillo como, por ejemplo, que llegaran acá y, no, ¿quién que sea una cultura completamente distinta, que llegaran aquí, no sé, otras personas, otra cultura, no voy a decir nombres, y llegara y conoce la receta del ajiaco, conoce la receta del sancocho, ¿sí? Eh, el ajiaco, que es muy santafereño, ¿no? De Bogotá. Conoce la receta del ajiaco, se apropian de la receta del ajiaco, le llaman ajiac, por allá le llaman ajiac, y dicen que originalmente la receta es de ellos, ¿sí? No se trata, o sea, el video que acabo de mostrar no se trata de comida, se trata de cómo se despoja a alguien de su cultura, ¿sí? El ajiaco es propiamente de acá. Bueno, es una mezcla entre cultura española y cultura indígena, ¿sí? Es como la chicha también. Llegaran otros por allá en otra parte del mundo, llegan aquí, empiezan a bombardear acá y entonces empiezan a adoptar que la chicha es la bebida fermentada eh, milenaria de su cultura, ¿sí? Y se despoja a un pueblo de toda su historia, no por desconocer la historia, sino porque saben lo que significa eliminar algo de la historia, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, eso es lo que pasa con respecto a lo que está sucediendo con el pueblo palestino y con Palestino, con Palestina. Y lo que pasa con Israel, ¿sí? O sea, está ocupando un territorio y está tratando de borrar a otro pueblo. Y claro, mucha gente no está haciendo absolutamente nada, ¿sí? O sea, los grandes, las personas que nos gobiernan, las personas que gobiernan los pueblos más importantes del mundo, no están haciendo nada. Y al no estar haciendo nada, son cómplices de dicho genocidio. Es como la Segunda Guerra Mundial. El mundo de la época sabía lo que estaban haciendo con los judíos, sabía que los estaban encerrando en campos de concentración y aún así muchos no hicieron nada hasta que se metieron en sus territorios, hasta que Alemania decidió meterse en Polonia, hasta que Alemania decidió meterse en Francia, decidió meterse en Rusia. Rusia no se, o la Unión Soviética no se hubiera metido en el conflicto si Hitler no hubiera de alguna manera atentado contra los rusos, creo yo, ¿no? O sea, tampoco soy un historiador muy preparado, pero bueno, el tema es que sí, o sea, la guerra se abrió cuando dijeron, uy, carajo, esto se nos está saliendo de las manos. Hitler se nos está saliendo de las manos. Pero antes no. Lo mismo que está haciendo Estados Unidos y todas las personas que apoyan a Israel en este momento. Que le permiten que bombardee niños, que le permite que no se le suministre alimentos, que los está matando de hambre,
que a las personas, a las organizaciones, a las ONG, las bombardea también. Toda persona que quiera ayudar al pueblo palestino lo está bombardeando. Y claro, no se sale de sus manos, o sea, no se sale todavía de las manos, porque es un conflicto que está pasando por allá en otro lugar del planeta y no nos interesa, ¿sí? O sea, es como, ah, sí, eso está pasando por allá, ¿sí? Algunos podrán justificarlo con respecto a la religión. Ah, es que ellos son infieles que creen en un Dios distinto y entonces hay que bombardearlos porque no creen en Dios que cristiano. Sin embargo, se está permitiendo el asesinato de otros seres humanos. Y aquí entra el tema un poco, o sea, voy a abordar un poco el tema que me convoca aquí. Con respecto a los gobernantes que elegimos, ¿sí? Eh, elegimos una serie de gobernantes para que nos representen, para que representen nuestros intereses, para que representen, bueno, depende del tipo de democracia o depende del tipo de, de noción política que se tenga, ¿no? Eh, pero de alguna manera, dentro de las democracias los elegimos por algo. Elegimos a las personas para que representen nuestros intereses. Y el tema es que estas personas se lavan las manos y ya instaurados en el poder, hacen lo que se les da la gana. Y eso pasó ayer en el Congreso de la República con respecto a la consulta popular. La manifestación, la enorme manifestación de personas que estaban a favor de la consulta, cuando el presidente Gustavo Petro convocó a la consulta, la mayoría de gente salió a las calles a manifestarse y los supuestos representantes por los que votamos para que estén en el Congreso hundieron la reforma popular. Le hicieron a todos los colombianos eh, en ese sentido. El pueblo, hablando otra vez de Israel y Palestina, el pueblo se está manifestando, los medios de comunicación están hablando de que lo que está sucediendo en Medio Oriente es un genocidio, que los israelíes están matando a los palestinos, están asesinando vilmente a los palestinos, masacrando a los palestinos. Y aún así, los gobernantes se lavan las manos y nada. Depende de los intereses de los intereses que tengan detrás. Porque lo que hay detrás de todo esto, lo que hay detrás de todo esto es el dios dinero. Las personas de Israel, no quiero decir judíos porque no, o sea, el pueblo judío no tiene como tal la culpa, pero muchas de las personas de Israel tienen enormes capitales, son dueños de grandes capitales y todos esos capitales están sosteniendo esa guerra, están sosteniendo esa guerra. Y se les permite hacer todo eso porque a la gente se le calla con dinero y porque los están callando a todos con dinero. Usted no diga nada, yo le sigo dando plata. Usted no diga nada, yo sigo haciendo esto, tal, tal, tal. Todos son negocios. Y lo que debería valer más en este mundo, lo que debería valer
lo que debería no tener un precio por la cuestión de que su valor es incalculable, es la vida, independientemente de la creencia que se tenga. Y aún así los están masacrando. Es duro, es duro. Y ayer justamente yo saqué de aquí algunos videos de lo que sucedió, de lo que sucedió ayer. Esta es una congresista, creo que es representante de la Cámara, no sé si es representante o congresista o senadora. Eh, la cuestión es que María José Pizarro, bueno, el contexto, el contexto más o menos de lo que pasó ayer es que se estaba haciendo la votación, no se contaron bien los votos, se cortó el tiempo, o sea, cuando iba ganando el no a la consulta popular, cortaron el tiempo y no dejaron votar a todas las personas que tenían que votar. Y pues ganó finalmente el no a la consulta. Hubo ahí un juego, hubo ahí una triquiñuela, hubo ahí un tema de manipulación, ¿sí? Un tema de vamos a hacer esto de esta manera que no se vea que nosotros somos los malos, pero no vamos a dejar que la consulta salga adelante. ¿Por qué no vamos a dejar que que la consulta salga adelante? Porque el tema es que las mayorías están a favor de la reforma laboral. ¿Y a quién no le conviene la reforma laboral? A los grandes empresarios. ¿Y los grandes empresarios quiénes son? Aquellas personas que tienen esos grandes capitales y son dueños de los grandes medios, son dueños de el país y por ende el tema es que no se les va a permitir hacer las reformas a a un, eh, a un partido político que esté lejos de los intereses de los grandes empresarios, de esos intereses de las de los grandes tenedores de la tierra del país, ¿sí? Yo soy crítico en cierto sentido de la gestión del presidente Gustavo Petro. Tengo mi distancia con respecto a Gustavo Petro. Sin embargo, hay que reconocer que Gustavo Petro no ha podido hacer todas las reformas que ha querido hacer porque incluso el Congreso, porque incluso los mismos empresarios, los mismos dueños del país, no quieren que esas reformas se hagan. Yo aquí lo menciono, lo he mencionado en varias ocasiones. El problema de la salud no es un problema de Gustavo Petro. El problema de la salud empezó cuando se aprobó la ley 100, la ley que Álvaro Uribe Vélez promocionó y que dirigió y bueno, la ley 100. El problema de lo que está pasando con la crisis de la salud es un problema de varios años atrás. Pero claro, no conocer su historia, no reconocer la historia, porque todos sabemos cuál fue la historia. La mayoría de personas sabemos cuál fue la historia del país, cómo es la historia del país. El tema es escoger los eventos a conveniencia, depende de nuestros propios intereses. Nadie niega que el país estaba en una difícil crisis en el momento de
principio del tercer milenio, del 2000. Nadie niega que la guerrilla tenía demasiado poder, tenía demasiado control. Nadie niega que los grupos, perdón, uy, nadie niega que los grupos paramilitares tenían demasiado poder en el país y que Álvaro Uribe Vélez llegó y desplazó a la guerrilla de ser de varios territorios y permitió que la gente se movilizara por el país. Nadie lo niega, ¿sí? Eso sucedió. La forma de cómo sucedieron las cosas, de cómo supuestamente se estaba ganando la guerra con la guerrilla, es un tema totalmente distinto. No hay que echarle la culpa a todo a Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Porque pues también hay que entender que hay otros actores sociales armados en el conflicto colombiano que pues participaron, ¿no? O sea, sí, o sea, la guerrilla también era un problema bastante grande y había que acabar con ese problema. El tema es que la forma como se acabó el problema fueron alianzas entre las fuerzas públicas y los paramilitares para poder atentar contra los guerrilleros. Fueron alianzas entre narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y fuerza pública para seguir sosteniendo el negocio del narcotráfico. En diferentes momentos, algunas veces los narcotraficantes se aliaron con paramilitares, otras veces se aliaron con guerrilleros, otras veces se aliaron con fuerza pública. Bueno, yo siempre hablo de este tema como una bola de estambre, ¿no? Hay muchos hilos que están entremezclados los unos con los otros y pues es muy difícil determinar, es que el problema es este, ¿no? Señalar con el dedo y decir, es que el problema es la guerrilla. El problema no es la guerrilla, el problema es el conflicto armado colombiano, que se compone de diferentes actores sociales armados, ¿sí? Que hay diferentes personas involucradas en este conflicto. Las fuerzas militares, la guerrilla, los paramilitares, las disidencias, las bandas criminales, la población civil que está en medio de todo ese problema. El problema es mucho más amplio. Cuando alguien dice, no, es que, uy, la guerrilla es un problema, sí, la guerrilla es un problema, pero es que hay que ver el panorama completo. Sí, esto no quiere decir que yo esté a favor de la guerrilla o a favor de un grupo determinado. Es que hay que ver las cosas como son, en su total combinación. La cuestión es que, por eso digo que la gente toma conveniencia lo que le sirve. Yo recuerdo que cuando estaba en el 2006, 2008, ¿sí? La campaña era Vive Colombia, viaja por ella. Y entonces todo el mundo decía, no, es que Álvaro Uribe Vélez, es lo máximo, sí, ese man nos permitió salir de, salir de a las fincas y salir a todo ese lado. Ninguno de nosotros tenía finca, nadie tiene finca, ¿sí? Pero está la ilusión de que podemos salir, ¿no? De que no, que le quitó terreno a la guerrilla, y que hizo esto, hizo aquello, y qué tal, ¿sí? Todas las reformas que se quieren hacer ahorita, en este preciso momento de la historia, tienen que ver con reformas que hizo Álvaro Uribe Vélez y precarizó la salud, el trabajo, todo. Lo precarizó, lo volvió mierda, ¿sí? Y claro, ya estamos viendo las consecuencias de dicha política. Ya estamos viendo las consecuencias de
la ley 100 de las reformas laborales, donde la jornada nocturna empieza a las 10 de la noche y no a las 6 de la tarde, ¿sí? Ya estamos viendo las consecuencias de los contratos de prestación de servicios eh, que precarizan el ejercicio laboral. Ya estamos viendo todas esas consecuencias, pero el problema es Petro. ¿Por qué? Porque el problema es el gobernante que está de turno. Da la casualidad que el gobernante que está de turno es una persona de izquierdas, la primera persona de izquierdas del siglo XXI, y el primer gobernante de izquierdas del siglo XXI, y el tema es que se le echa la culpa de todo a Gustavo Petro. Pero quisiera que escucháramos a una representante de toda esa, no vamos a escuchar a Pizarro en este momento. Quiero que escuchen a una representante de, o sea, cuando escuchen a esta persona, piensen en los empresarios, piensen en los grandes medios de comunicación, piensen en parte de esa oposición que vela por los derechos de los empresarios, por los derechos de los terratenientes, por los derechos de los latifundistas, por los derechos de la gente que tiene el poder económico. Está siempre con los ojos abiertos para impedir que este gobierno destructivo y corrupto avance. Por supuesto que usando las herramientas de ley buscaremos siempre torpedear los proyectos que sean inconvenientes para Colombia. Pero sobre todo me gusta mucho, senador J. Inconvenientes para Colombia, ¿no? ¿A qué Colombia se refiere? Una reforma que busca restablecer los derechos a los trabajadores está en contra de quién? ¿De los trabajadores? Si busca restablecer los derechos de los trabajadores, ¿a qué Colombia se refiere? Porque aquí lo que estamos viendo es que el gobierno hace rato abandonó la causa de los trabajadores, que lo único que le importan son los 700.000 millones para salir a hacer campaña y tapar la corrupción horrorosa con la que se están robando la salud. La corrupción horrorosa con la que se están robando la salud. Gustavo Petro, en los primeros años, en el primer año de gobierno, dijo que él no tenía que mover un dedo para que el sistema de salud colapsara porque ya está completamente colapsado. El problema ya venía de tiempo atrás. Las EPS se estaban robando el dinero que les daba el Estado, ¿sí? ¿Cuál corrupción? Si el tipo está tratando de reformar algo que está podrido por dentro. Pero bueno, Tapar la corrupción horrorosa con la que compran el Congreso de la República. Tapar la corrupción horrorosa con la que han venido saqueando los diversos sectores del país. Por supuesto, señor presidente, y a mucho honor, vamos a hacer todo lo necesario para que este gobierno no tenga los recursos del presupuesto nacional a disposición de la politiquería para hacer. bueno, no hay que escucharla más, ¿no? Imagínese usted a ese empresario que está en su escritorio no sé, en Corficolombiana, ¿sí? En algún lado está ese empresario que dice, vamos a utilizar todos los mecanismos del Estado. Señor senador, usted tiene que utilizar todos los mecanismos del Estado para torpedear todas las políticas que estén a favor del gobierno del cambio. No se pregunte por qué.
Sí, simplemente lo vamos a torpedear porque es que eso no responde a nuestros intereses. No responde a nuestros intereses y al no responder a nuestros intereses tenemos que hacerlo torpedear, ¿sí? Pero claro, utilizan toda esta manipulación con respecto al tema de la salud. El problema de la salud es grave, ¿sí? O sea, es un problema completamente grave. Yo ya estoy empezando a tener problemas con el tema de los medicamentos, porque ahora ya no tengo que esperar 30 minutos para que autoricen los medicamentos, sino que tengo que esperar 5 días para la autorización de los medicamentos. Es más difícil sacar una cita médica ahorita y bueno, ya estoy viendo las consecuencias de ese tipo del sistema de salud. Pero es que eso no viene de ahora. Sí, o sea, ese problema no viene de ahora. Claro, un pueblo que no conoce su historia, ¿sí? No puede llegar e identificar ese tipo de cosas o que conoce su historia a conveniencia, ¿sí? Si yo soy una persona que toda mi vida he tenido el sistema de salud a mi favor, es decir, que todo el tiempo he tenido mis tratamientos y mis cosas, pues a mí qué me interesa que la persona que vive por allá a las afueras de la ciudad en un barrio marginal no pueda conseguir una cita prioritaria o una cita, ¿sí? A mí no me interesa, yo ya tengo todo lo que necesito, ¿sí? Y entonces soy una de esas personas que dice, no, es que el sistema de salud es una belleza, ¿sí? O sea, se encuentran citas para los próximos días y no hay ningún problema con la autorización de mis medicamentos y todo. Y trato de fingir y finjo que todo lo que me sucede a mí le sucede al resto de colombianos y la realidad es que no es así. La realidad es que no es así. Y hay mucho colombiano por ahí afuera que ve las cosas simplemente dependiendo de lo que le pasa a él. Sí, o sea, yo no niego. A mi tía todo el tratamiento del cáncer se lo han dado completamente, ¿sí? Y yo podría hablar maravillas de la EPS porque siempre he tenido mis medicamentos, siempre he tenido mis citas, siempre he tenido todo lo así. Por la experiencia de mi tía y por la experiencia mía, yo no puedo trasladar esas experiencias a todo el pueblo colombiano porque yo sé que hay lugares en el país donde no llega la salud, ¿sí? Y entonces, claro, hablando desde mi experiencia, yo podría decir, claro, el sistema de salud es buenísimo, ¿sí? Pero ¿qué pasa en regiones marginales donde hay grupos armados y donde no hay salud? Eso no lo toco. Sí, eso no se dice. Punto. Hay que hablar de maravillas del sistema de salud. Pero es que, o sea, la cuestión es que el derecho a la salud debería ser un derecho y no un negocio. Pero bueno, sigo el tema acá es que se me acabó el tinto, voy a tomarme un tinto, voy a calentar un tintico y mientras tanto voy a hacer una mini pausa, entonces vamos a relajarnos un rato y ya vengo.
Ay, yo sé que es un rasgo esquizofrénico, pero en algún momento dije, en algún momento pensé, carajo, estoy tratando, o sea, estoy criticando a los empresarios, estoy criticando al sistema de salud, toda esa vaina. ¿Se imagina que yo tuviera, supongamos, eh, miles de espectadores viendo este stream? Claro, a alguien no le gustaría tanto que yo denunciara todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces estaba pensando, no, al lado de la puerta de entrada de la casa está la cocina, ¿sí? Entonces yo decía, carajo, no, o sea, formas de silenciarme serían fáciles de, entran a la casa, la puerta es fácil de abrir, entran a la casa, o no sé si es fácil de abrir, pero bueno, entran a la casa, le echan algo al café y yo me voy, me sirvo el café, me tomo el sorbo y tú, me muero. Y nadie se enteró porque pues se murió cuando llegó aquí a tomarse el tinto y todo eso, lo envenenaron y suerte, hasta luego. Pero bueno, afortunadamente soy un, bueno, afortunada y desafortunadamente soy un nadie, es decir, o sea, lo que diga yo no tiene la mayor repercusión en el mundo ni en nada. Eh, pero bueno, sí. Sueño con que en algún día voy a estar, entre comillas, enfrente de millones de personas hablando millones, ¿se imagina? Bueno, se vale soñar, se vale soñar. Pero bueno, el tema es que, claro, lo dice de frente, ¿no? Vamos a torpedear todo lo que venga del Congreso, todo lo que venga de este gobierno, porque pues no se ajusta a nuestros intereses. No es a favor de Colombia, ¿sí? O sea, el nombre de Colombia lo manchan todos los políticos de una u otra forma. No, es que vamos a hacer las reformas que a Colombia le convienen. No, es que vamos a hacer tal cosa. Todo el mundo utiliza el nombre de Colombia. Es como lo que estoy haciendo yo con Mural de Memorias e investigando todos los políticos que han hablado del Museo de la Memoria, hablando de las víctimas. No vamos a poner en el centro a las víctimas y las víctimas son lo más importante y todo esto tiene que ver con las víctimas y bla, las víctimas. Y el edificio está a medio hacer hace 15 años, sí, o sea, hace 15 años no se había empezado la construcción, sí. Salen videos de los directores de los museos de la memoria cada año diciendo aquí en este lugar se va a construir el edificio de las víctimas. Sueñen con el edificio de las víctimas porque finalmente no lo vamos a construir y nos vamos a robar la plata, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Es triste, es triste que de alguna manera las reformas que en realidad necesita el país eh, se vean torpedeadas por los mismos congresistas, por la gente que uno eligió, ¿sí? Ya sea, bueno, o sea, hay opiniones encontradas, algunos dicen que la congresista no estaba en el momento de la votación, otros decían que se salió y bueno, hay información que no se puede verificar tan fácilmente, ¿no? Si es que se salió o demás. Y quién fue el culpable, ¿no? El tema es que hubo una mala gestión en la votación. El problema es que el presidente del Senado es un conservador, creo que es un conservador así eh, arrastrado a los intereses de la clase política, la clase empresarial más importante del país. Claro,
Eh, ahorita voy a utilizar las palabras un poco de Gloria Gaitán, la hija de Jorge Leslie Gaitán, que decía que no necesitamos una democracia representativa, sino una democracia directa, porque los supuestos representantes de la democracia que tenemos están velando por sus intereses propios y no por los intereses del pueblo, no por los intereses de las personas que los elegimos. Eh, que me acuerde, solo he votado 2 veces al Congreso. Que me acuerde exactamente por quién voté. Una vez voté por Lozano. Me arrepentí después de ver la gestión de Lozano y demás, pero pues me sedujo en cierto sentido las palabras y el discurso que mantenía ella. Voté por Gustavo Petro. No me arrepiento de votar por Gustavo Petro, pero sí identifiqué que su discurso es muy manipulable en cierto sentido. O sea, su discurso es, sí, el pueblo y el pueblo y el pueblo, pero bueno, también entiendo que a Gustavo Petro no lo han dejado gobernar, sí, o sea, no lo han dejado gobernar porque todo lo torpedea. Temo por el 2026 porque no hay por quién votar, sí, o sea, porque finalmente los congresistas del momento están mostrando quiénes son. Eh, casos hay muy ilustrativos de el horror que hace la política en el ser humano. Casos como Miranda, como JP, como Jubinao, que se hacen elegir con unos votos de la izquierda porque saben que la izquierda va a ganar en estas elecciones, supieron que la izquierda iba a ganar, se hacen elegir por unos intereses y cuando llegan al Congreso se tuercen, se voltean y, y bueno, nadie está exento de que se llegue a voltear sus intereses, ¿no? Que de alguna manera lo seduzca una idea distinta, ¿no? Por ejemplo, algo tuvieron que ver en la derecha colombiana como para que inclinaran toda su política hacia los intereses de la derecha colombiana. Algo tuvieron que verle. Pero carajo, no se hagan elegir por unas cosas, lleguen al Congreso y finalmente, al tener el poder, hagan atrás todo por lo que se hicieron elegir. Ah, se desconectó la transmisión. Perdón por eso. Pero sí, o sea, no hagan eso, no hagan eso, sí. El problema es que yo a veces estaba tratando de pensar cómo sería tener impotencia, ¿no? Porque yo decía, uy, qué impotencia, jueputa, qué impotencia que esta gente no apruebe la consulta popular, teniendo en cuenta la movilización de la gente, o sea, del pueblo, ¿sí? Y que se hagan triquiñuelas para eso, ¿sí? O sea, qué impotencia, ¿no? Y entonces,
yo estaba, yo estaba pensando en la vaina de impotencia. No me imagino cómo será una impotencia sexual. Tener el deseo en mente, tener las ganas de tener sexo y de un momento a otro que no le pare a uno. O sea, la sensación, sí, o sea, y es que pongo el caso en el sentido de, pucha, debería ser, o sea, muy traumático, ¿no? O sea, pues para un hombre, ¿no? Tanto que por eso hay pastillas y hay tratamientos y toda esa vaina. Pero bueno, no quiero decir que Colombia sea falocéntrica tampoco, sí, entonces, pero sí, es como esa incapacidad de hacer algo porque, claro, no estamos en el poder, porque, claro, somos un ciudadano más del país, eh, somos gente que no tiene seguidores, ni tiene audiencia, ni tiene nada, ¿sí? Eh, pero aún así tratamos de, aún así gritamos, ¿no? A nuestra forma gritamos, a nuestra forma gritamos. En algún momento de la historia, si todo sale bien, o sea, si los videos quedan ahí durante mucho tiempo, en algún momento llegará alguien y escuchará el discurso, llegará alguien y escuchará las palabras, llegará alguien y atenderá esas palabras. Dirá, uy, sí o no, depende, sí, pero es bastante frustrante, es bastante frustrante. Hoy en la noche tuve un sueño, ya con esto termino, tuve un sueño bastante extraño. Yo suelo soñar mucho y suelo soñar con que me dan episodios psicóticos o bueno, sueño con la enfermedad en muchas ocasiones, ¿no? Estoy ahí durmiendo y sueño con que me está dando un episodio o con un hecho violento y toda esa vaina. Eh, Hoy le conté el sueño a mi mamá porque es que soñé con que estaba como en una especie de cambuche. Y entonces llegó una persona y, venga, ¿para dónde van?" Le pregunto yo a una persona y esa persona me dice, no, ¿qué tal? Es que descubrimos que hay un infiltrado en las fuerzas de la guerrilla y lo vamos a justiciar. Entonces ahí como que me dio un poco de contexto el sueño y entonces yo dije, carajo, estoy en un... Y al ratico sacan a la persona que era supuesto colaborador del ejército, o supuesto colaborador de algo. Y entonces yo estoy con un niño en brazos y yo tranquilo, tranquilo, no te preocupes, no hagas caso de lo que estés oyendo, no hagas caso de lo que escuches, sí, piensa en otra cosa. Y era que afuera estaban descuartizando a una persona, descuartizando a la persona que era el infiltrado. Esa fue la primera parte del sueño y después de eso, ya ni me acuerdo, pero sí me acuerdo de esa parte, le conté a mi mamá y no dejaba de pensar en el terror psicológico que también genera una masacre, ¿sí? O sea, el terror psicológico de las personas. Mi mamá me hizo caer en cuenta de una cosa y me dijo, venga, Tuto, es que usted no cree
que la lectura de todos esos libros, porque yo estoy leyendo los informes de la Comisión de la Verdad, estoy leyendo el informe de No Matarás, eh, eh, el de Basta Ya, eh, estoy leyendo información, estoy escuchando Conmemora en voz alta, que es un podcast del Centro de Memoria Histórica, y hablan de todo este tipo de masacres y todo este tipo de hechos violentos, ¿no? Y yo decía, carajo, fácilmente yo podría decir, no, no voy a leer eso y me voy a poner a leer novelas de ciencia ficción o voy a ponerme a leer poesía romántica, no sé, sí, eh, novelas de vaqueros, de cualquier cosa, sí. Pero como dije al principio, es un trago amargo, es un bocado amargo el saber de la historia violenta del país. Es horripilante, es asqueroso, es como el plato de comida, que tengas tú el plato de comida más horrible del mundo y aún así tengas que comértelo, porque no hay nada más para comer. Así es la historia de Colombia. Así es un capítulo de la historia de Colombia. Colombia es maravillosa, sí, o sea, por lo que he leído, por lo que sé, por su gente, por todo. Es un país maravilloso. Pero hay un capítulo enorme, enorme, un capítulo grandísimo que es un plato de comida, es un plato de mierda. Y aún así hay que comérselo. Y aún así hay que masticarlo y saborearlo. Porque a pesar de que sea horripilante, a pesar de que digamos, uy, no, 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 eso no, 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 no lo muestren, ¿sí? Es necesario, no para el que sabe su historia, está, el que no sabe su historia está condenado a repetirla, no para eso, sino para que conscientemente uno como ser humano diga, yo no voy a hacer eso, ¿sí? Punto, yo no voy a hacer eso porque no. Ya alguien lo hizo en el mundo y yo no voy a ser partícipe de ese genocidio. Yo no voy a hacer eso. Punto. ¿Sí? Yo tengo principios, yo tengo conocimiento de mi historia. ¿Sí? No porque se pueda repetir. Si se repite, o sea, no, nunca se va a repetir con las mismas condiciones. O sea, no se va a repetir. Pero firmemente como ser humano decir, no voy a hacer eso. Punto. No voy a ser partícipe de eso. Y pues bueno, yo suelo mencionar esto también, ya para finalizar, espero que no me demore mucho, y es que mi segundo episodio psicótico tuvo que ver con un problema grande en el sentido de que yo pensaba que me iban a descuartizar, que me iban a matar y bueno, en fin. Y también pensaba que yo estaba hablando con los dioses y bueno, y estaba tratando de justificar el por qué necesitaba más tiempo de vida, ¿sí? Y tratando de salvar algo inmaterial, ¿no? No sé si el alma o la esencia de uno, no sé qué quería salvar yo. No me interesaba tanto lo material, sino algo inmaterial. El tema es que yo estaba en esa discusión con los dioses y toda esa vaina, y en ese sentido yo sé que, sí, o sea, no vamos a entrar en el terreno
de lo médico, de que es una alucinación y es un delirio y que bla, 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 bla. No vamos a entrar en ese terreno, sino vamos a entrar en el significado que yo le di a ese episodio psicótico. Ese episodio psicótico finalmente me hizo ver que yo no había hecho absolutamente nada y nada con respecto al conocimiento sobre la vida, sobre la historia. Yo estaba estudiando psicología, yo estaba estudiando otra cosa, estaba alejado de la psicología, estaba alejado de la historia y bueno, parte de eso me hizo entender de que, pero tú qué has hecho, sí, o sea, tú qué conoces del pueblo en el que vives, tú qué conoces del mundo, sí. Me preguntaba esa voz o ese coso, ese ser extraño, en fin. El hecho es que yo decía, nada, sí, o sea, yo me quedé con un rotundo nada, sí, con un rotundo nada en la cabeza. Y yo decía, no, no, no sé nada. Eh, y ya después, reflexionando, yo no creo en vida eterna, pero sí creo en un momento después de la muerte. No sé cuánto tiempo será ese momento después de la muerte, ¿sí? Yo no soy cristiano, ni católico, ni musulmán, ni judío, ni ninguna religión específica, pero yo sí creo en un encuentro que de alguna manera todos los humanos lo van a tener con un ser, llámese superior, llámese distinto, ¿no? Y este ser simplemente va a preguntar, ¿qué hiciste con el tiempo de vida que tuviste? No con el hecho de juzgarlo a uno y de criticarlo y decirle, ah, es que usted hizo esto y aquello, no, sí, sino qué hiciste en el mundo, sí, porque todo este tiempo que tenemos a disposición, desde mi punto de vista, tiene que tener un sentido de vida, tiene que tener una razón para vivir y debe ser, o sea, debe ser algo, eh, algo que finalmente se lleva a uno. Todo el mundo dice, no, es que uno no se muere, uno se muere y nada se lleva. No, cada momento específico de la vida que se vivió se lo lleva a uno. Soy de las personas que sueña, piensa, cree que eso pasa y que alguien le va a preguntar, hey, ¿qué pasó, no? ¿Y qué hiciste cuando eras un niño, tal? Y uno va a acudir a todos esos recuerdos a decir, no, hice esto, tal, 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 no, y en el país estaba pasando esto y tal, 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 y en el mundo estaba pasando aquello y tal, tal, tal. Sí. ¿Qué historia vas a contar? Finalmente, ¿qué historia le vas a contar a ese ser superior, a ese otro ser eh, que no conoce cómo es la vida en la tierra? ¿Cómo es la vida en la tierra? Y bueno, yo espero de alguna manera que todo esto, de alguna manera, me haga contarle un relato digno de ser contado, ¿sí?
con sus subidas y sus bajadas, con sus deliciosos postres y sus platos de mierda, sí, o sea, con todo, sí. Y contarle así detalle a detalle, ¿no? Y estas personas hicieron esto, y no, pero ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué atentaron contra estos? ¿Por qué atentaron contra ellos? Tal, tal, tal. Sí, contando los tragos amargos y los tragos dulces, contándolo todo. Sí. Y no sé, a veces sueño con que la persona dirá, venga, ¿quiere reencarnar o no quiere reencarnar? No, yo quiero trascender, ¿no? Ya estoy cansado de esta vaina. Y a otros dirán, sí, yo quiero reencarnar. Yo quiero reencarnar a ver si puedo hacer las cosas de manera diferente. A ver cómo hicieron las cosas los humanos cuando yo no estaba o cuando yo estaba. No sé, se vale soñar, ¿no? Pero no creo en una vida eterna al lado de un Dios donde todo es maravilloso y no, no, sí, o sea, creo en un lugar donde uno se reencarna, creo en un lugar donde uno habla con este ser que no conoce cómo son los humanos. Así como cuando el primer libro que uno leyó antes de ver la película, ¿no? Que uno no tiene la cara, ni el rostro, ni la imagen, ni la figura de los seres humanos. Y al empezar a leer se va haciendo la imagen y se va haciendo las escenas y se va haciendo todo el contexto y toda esa vaina. Ese ser es así. Y tú vas a ser el único humano que va a escuchar ese ser. Y va a decir, uy, no, los humanos son así, tal, tal, ¿no? Qué genial. Uy, no, qué triste historia, qué mundo tan horrible. Y depende de ti que ese humano se lleve un relato digno de ser contado a otros, no omitiendo detalles, sino viendo el panorama completo. Pero bueno, creo que esto no se trató tanto de que cayó la consulta popular en el Congreso, sí, o sea, no sé qué nombre le voy a poner, creo que no le voy a poner nombre, simplemente le voy a poner 15 de mayo del 2025. Eh, la consulta popular es uno de los temas que traté muy superficialmente. Claro, mi intención era hablar un poco del tema de a quiénes elegimos, ¿no? Y por qué elegimos. ¿Cómo es posible que la consulta popular, o sea, que las marchas para la consulta popular movilicen tanta gente? Y los supuestos representantes de la democracia, la gente que elegimos para que nos representara, haya manipulado el sistema para no hacer la consulta, para votar no. Sí, o sea, y claro, el otro día veía también un video de una... Esto nos deja una gran lección de que para el 2026 no debemos cometer el mismo error. El problema es que llega el 26, votamos por X personas y esas personas se tuercen en el 27, se tuercen en el 28, se tuercen en el 29 y llegamos al 29 y decimos, no, es que hay que elegir mejor otra vez porque es que sí, pero han pasado 4 años. Debería haber represalias instantáneas con respecto a las personas que no responden a los intereses del pueblo. Sí, o sea,
Debería de una vez, ¿no? Destituido, hasta luego, suerte, nos vemos. No responde al mandato popular, chao, se va. Pero le dejamos un margen de 4 años para que hagan lo que se les dé la gana, para ver cuánto saquean en esos 10 años. Otra cosa que me pareció nefasto es que este tipo sale de la picota al Senado de la República a votar la reforma laboral. O sea, ¿cómo es posible? ¿Sí? Debería haber una sanción como tal. El tipo está enfrentando a la justicia y se le da una voz y voto en un lugar para votar y obviamente lo hace de manera negativa porque responde al Centro Democrático, partido que tiene el mayor número de condenados por cualquier tema que sea. O sea, ¿cómo es posible? Y ahí lo tendremos hasta el 26, hasta que se acabe el 26. ¿Cómo es posible que no haya un mecanismo de, hey, esta persona, sí, respondió ante la justicia o no sé, sí, o sea, no sé por qué ha sido absuelto o no sé qué habrá pasado, pero debería haber una consecuencia legal, por algo se le está juzgando, pero no la fácil, vencimiento de términos y hasta luego, sí, ya se perdió. Sí, sí. Sí, o sea, ¿cómo es posible que lleguen? Yo, eh, Álvaro Uribe Vélez, peligroso, Álvaro Uribe Vélez, no, Álvaro Uribe Vélez es malo, Álvaro Uribe está condenado por esto, está condenado por aquello, tal, tal, voten por mí, voy a luchar para que Álvaro Uribe lo condenen, bla, bla, bla. Pocotón de gente vota por mí porque se ajusta a mis ideas, llego yo y me meto en el centro democrático. Y claro, tengo 2022. ¿Qué? 2025, 2024, 25, 26, 27, 26. 4 años para sacar plata. Y claro, me hago un nombre en la derecha y todo, y entonces al siguiente mandato ya son la gente de la derecha que vota por mí y quedo y permanezco ahí en el tiempo, ocupando un lugar, ¿sí? Pero velando por mis intereses propios y no por los intereses del pueblo. Porque al pueblo le hice así. Porque al pueblo cuando me eligieron, porque oiga, sí, yo quiero ver condenado a Álvaro Uribe. Sí, obviamente que la justicia actúe de la manera que tenga que o sea, que enfrente la justicia, ¿no? Entonces, no, yo quiero que enfrente la justicia y toda esa vaina, sí. Y que le hagan seguimiento y toda esa vaina, sí. Y entonces a Uribe, chao, Uribe, chao, Uribe, chao, 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 y me hago elegir, ¿sí? Me hago elegir, llego al Senado de la República y entonces empiezo a hablar con Paloma Valencia, con María Fernanda Cabal, con Miguel Uribe, y entonces, uy, no, interesantísimo esto. Y la gente que votó por mí, ¿sí? Les hago así. Ya estoy en el Congreso, ya tengo 4 años para sacar plata. Me gano 40 millones de pesos mensuales. Me da igual. Debería haber una consecuencia. Se debería ser más estricto con los senadores y con los congresistas. Con los congresistas y con los representantes a la Cámara. Se debería hacer así, o sea, debería haber, sí, pero no. La gente no sale libre porque sea inocente,
sino que sale libre porque vencieron los términos. Y eso debería cambiar. Pero bueno, este stream trata de todo un poco. Pero llegó a su final. Sé que dije que me iba a despedir ahorita y hablé 20 minutos más. No sé, es muy triste lo que está pasando ahorita. Pero no sé, finalmente eh, existe la posibilidad, existe la probabilidad, existe, existe, hay una gran posibilidad de que este video sea una gota de agua en el mar, en el océano, ¿sí? Y encontrar este video sea algo muy difícil para la gente, ¿no? Sin embargo, ahí está, sí, ahí está. Así como hay una gran cantidad de agua salada en el mar, también hay agua dulce. Y en algún momento alguien llegará al agua dulce, ¿sí? Eh, Se tomará un sorbo y dirá, "Bah, qué asco de agua" o uy, qué rica el agua. Eh, y espero que sea pronto y no tarde, ¿sí? Y me refiero a que sea pronto en el sentido de que solo quizás no logre hacer mucho, pero si fuéramos muchos, quizás tampoco logremos hacer mucho. Eh, pero se notará que estuvimos del lado correcto de la historia. Se notará que estuvimos denunciando la corrupción del país, denunciando eh, diferentes hechos malos, no sé, se notará, ¿sí? Y que no sea tarde, sí, que no sea tarde escuchar estas palabras. Las guardo en el computador por si acaso en algún momento eh, llego a tener algo de poder y me tuerzo, tenerla como recordatorio de, oye, tú decías esto, ¿no? Y volver nuevamente al cauce, ¿no? Volver nuevamente al origen, ¿sí? Espero que la vida me presente muchos momentos decisivos y yo tome la decisión correcta y yo esté del lado correcto, velando por los intereses de la mayoría y no por los intereses de unos cuantos. Pero bueno, no sé si se presente o no se presente esa situación. De todas maneras, muchísimas gracias por pasar por este canal. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con este contenido, por mi parte, no es nada más. Nos vemos pronto.